Y como ustedes ven acá, en esta presentación tenemos las etapas de ese capítulo 2 que tiene que ver con la información previa. Vamos entendiendo ya que esa información previa pues es el conocimiento que debe tener el profesional, ¿no? Antes de iniciar los trabajos de exploración. Luego, en un segundo punto, por ejemplo, tenemos el caso de las técnicas de investigación. En las técnicas de investigación, pues habrá situaciones donde uno realice los trabajos de manera directa, que es la excavación en el lugar para ver qué cosa hay abajo, que es lo que la parte fundamental de esta labor. Y una segunda que puede ser una metodología empleada de tal manera de que indirectamente me informe qué es lo que puedo ver. Entre eso está la geofísica, por ejemplo, ¿no? La geofísica me permite indirectamente especular qué tipo de materiales o qué tipo de potencia de los estratos hay en la parte inferior o en el subsuelo. Luego, lo que recomienda esta norma para hacer un programa de investigación, ¿no? Que vamos a ver la importancia que tiene en el sentido de que este programa de investigación eh, no solamente le permite saber lo que hará, sino que además usted puede presupuestar esta labor y de esa manera ser coherente con los estudios que se desea realizar durante esta exploración. Y es sumamente importante ese tema, ¿no? Y finalmente, ¿cómo es que sugiere, ¿no?, la norma que se elabore el informe de mecánica de suelo? EM es estudio de mecánica de suelo, o sea, va a indicar cuáles son las partes que tiene, ¿no? ¿Por qué mencionamos esto? Porque esta es la parte reglamentaria, la parte inclusive legislada al respecto y que debe ser el mínimo necesario que debe comprender un estudio para poder ser aceptado como tal. En el supuesto que hubiera un problema y se tenga que afrontar, digamos, algunas demandas legales, pues esta norma va a dar la pauta de sobre qué está usted obligado a hacer y qué no, pudiendo innovar, pero no eximirse de realizar alguna de las actividades que aquí dice, ¿no? Entonces, es importante todo este tipo de información que se vea, ¿no? Con respecto a lo que vimos la clase pasada, pues fue la parte introductoria, pero creo que una parte sustancial que tiene este trabajo se ve en esta parte. A ver, veamos. La información que uno requiere para poder realizar el trabajo, pues se basa en algunas situaciones lógicas, obvias, que se debe conocer a priori, ¿no? El plano de ubicación, por ejemplo, ¿no? Como mencioné acá, el plano de ubicación, los accesos y topografía, ¿no? Perdón. ¿Y por qué? Porque, miren, este punto de acá, de plano de ubicación, no hay ningún inconveniente en encontrarlo cuando lo vamos a hacer en la avenida Angamos, cuadra 3, predio 327, entre dos edificios. No hay ningún problema, uno lo encuentra. El problema es, por ejemplo, que tenga que viajarse a la Panamericana Sur y después de varios kilómetros salir de la carretera a la Antigua y de la Antigua comenzar a viajar perpendicularmente a la costa, internándonos por varias horas de pronto, ¿no?, hacia zonas desérticas, hasta llegar a lomas y que esas lomas me digan dónde está el terreno. Eso es lo complicado, ¿no? Porque, bueno, ahora con los navegadores o el GPS, usted puede encontrar los puntos que delimitan un terreno. Alguna fábrica, etcétera, quiere instalarse allí desde ya y necesita esos estudios. Ahí viene el problema. Entonces, estos planos de ubicación son importantes, pero mucho más relevantes para zonas donde están todavía deshabitadas. La topografía también, ¿no? Porque me va a indicar lo accidentado que puede ser el terreno. Hay muchos casos que hay terrenos que tienen un área compartida con una zona de inclinación de terreno que son las faldas de algunos cerros, pero que le pertenecen pues a un cierto propietario. Entonces, cuando uno desea hacer este tipo de diseños, tiene que tener en consideración que
puede existir estos accidentes dentro del área de trabajo, y por lo tanto mi investigación tiene que tomarlos en consideración, ¿no? Entonces, en este proceso también es importante la topografía. Ahora, acá tenemos dos puntos donde se habla sobre la ubicación y la ubicación. Uno es del terreno mismo, ¿no? Por ejemplo, puede ser la carretera panamericana, luego por ahí hay y un acceso bastante accidentado, hasta que se llega pues a una zona donde se desvía y ahí está el terreno. Ahí está el terreno. Esa es la ubicación del terreno que estábamos hablando acá primero. Pero luego de las obras previstas, es probable que acá vaya la edificación y además aquí en este lado. A eso se refiere. La ubicación de las obras es fundamental porque las exploraciones que uno debe realizar tienen que coincidir con estas estructuras. Tiene que ser coherente con una investigación en lugares apropiados que me proporcionen pues realmente la información que me permita diseñar, ¿no? Es muy normal que pudieran suceder algunos cambios. De pronto el dueño dice, no, yo no quiero que en este lado vaya este edificio, no, mejor quiero que vaya acá en la parte delantera. El estudio que usted realizó ya no es válido para ello. Por más cercano que se encuentre, ya tiene que haber una nueva adecuación. Pero que bien que mal, este tipo de trabajo puede ser flexible en el sentido de que eh, se está trabajando todavía el anteproyecto, está discutiendo el dueño con el arquitecto para definir y no sabe pues si va a ir a la derecha, a la izquierda del terreno, pero usted ya lo contrataron para que haga el estudio de suelos. Entonces va a tener que tener en consideración que por lo menos una idea de lo que quieran hacer debe existir. Todas esas son situaciones que se dan y a veces hay que tenerlas en cuenta para poderlas afrontar, ¿no? Porque usted como ingeniero geotecnista se ha formado para poder rentar de su especialidad y de pronto se encuentra con estos inconvenientes. El otro caso es el uso de estos terrenos, ¿no? El uso del terreno, obras anteriores, obras existentes, ubicación de acequias, drenaje, la situación legal del terreno. Miren, perdón, eh, esto del uso de terreno es sumamente importante porque pueden haber terrenos de cultivo que después de algún cierto tiempo se decide pues cambiar la categoría, lotizarlos y el dueño comienza a venderlos por parcelas o por terrenos de menor área. Entonces, es importante saber cuál era su uso anterior, qué obras estuvieron allí, porque de acuerdo a eso usted se hace una idea de qué tipo de materiales pueden existir o qué problemas pueden existir. Un terreno de cultivo, pues para que pueda sustentarse la vida vegetal, son materiales más finos, limosos, arcillosos, etcétera. No hay grava por lo general allí. Pero hay que investigar para ver qué tan potente debe ser ese estrato. Puede ser muy profundo o de pronto muy superficial, suficiente para que puedan germinar estas plantas. Entonces, tendríamos un problema de suelos muy finos y eso nos da una idea de conocer cuál fueron el uso del terreno anterior, ¿no? Pues crítico es cuando nos encontramos con zonas arqueológicas y eso, pero que ya lo vamos a tocar y lo toca también la norma, ¿no? Luego, obras anteriores, porque en obras anteriores pueden haber ya una remoción del terreno existente, donde allí se hicieron grandes excavaciones con fines de hacer una piscina, por ejemplo, y de pronto el dueño ya decide taparla y usted tiene que luego cimentar ahí. Entonces, es importante. Las obras existentes también, porque en su investigación le tiene que decir, pues, qué cosa está ocupado. Una vez hice un estudio para un edificio en la avenida Carriquirí, donde la vivienda todavía estaba ocupada, ¿no? Y el terreno ya había sido vendido, etcétera. La gente que vivía ahí lo sabía, o sea, sabía que se iba a ir y estaba contenta porque había vendido su terreno. Pero pues en la parte exterior había una jardinera muy, muy bonita, el piso interior estaba todavía con parquet, había mayólicas, habían lajas en el patio trasero, etcétera. Y usted tiene que hacer ese trabajo de exploración
y no encuentra un lugar, o sea, el terreno no necesariamente está libre, ¿no? Donde yo voy es un terreno libre y entonces voy a excavar donde quiera, no. Entonces, eso es importante, saber a priori qué es lo que puede encontrar. Ubicaciones de acequias y drenajes. Lima pues ha tenido un sistema de regadío muy antiguo, que hay acequias que vienen pues, por ejemplo, la zona desde Carapongo y va llegando hasta la carretera de Vitamiento, etcétera, y usted puede encontrar, ¿no? Este, Guaycoloro, por ejemplo, y sus ramificaciones, y de pronto llega alguien y se asienta, tiene un terreno y usted lo va a construir, y una sequía antigua, los suelos que tiene, la probabilidad de una avenida, etcétera. Todo eso es el documento que usted debe registrar o debe solicitar. ¿Se me está escuchando bien? Ingeniero, se le Sí escucha se bien. escucha, ingeniero. Ah, ok, muchas gracias. Lo que pasa es que para mí es raro pues, estar hablando a una pantalla y no hay una reacción. Estuve leyendo un artículo casualmente de un profesor italiano en la cual decía que esto no puede reemplazar, y es cierto, la tecnología ayuda muchísimo. Y yo lo estoy experimentando ahora porque cuando usted está frente a la persona, en su expresión se da cuenta, primero si le está comprendiendo, o de pronto nace una inquietud, una pregunta, y usted invita a que pregunte, y acá no puedo hacer eso. Entonces, es un poco más frío y se pierde esa enseñanza, ese calor que hay en un aula, ¿no? Además que se orienta muchas veces la clase a la inquietud de la mayoría, ¿no? En vez de ser simplemente repetitivo, ¿no? Por eso las presentaciones aquí es una pauta, y esa pauta genera inquietud y esas inquietudes a preguntas. Entonces, eso es lo que enriquece, porque nace pues un interés ya más particular de saber el porqué de las cosas, y eso es lo que yo busco, ¿no? O sea, más que todo, que ustedes entiendan por qué se debe hacer esto y por qué no se debe hacer tal o cual cosa. Pero en fin, bueno, les agradezco que me confirmen que me estaban escuchando. De la obra. Veamos ahora el caso de la información previa de la obra. Aquí hay un problema muy serio en esta parte de la obra, porque fíjense, hay muchas razones por la cual el propietario quiere formalizar su predio, su terreno, y resulta de que eso se lo pide la municipalidad y le exige el estudio de suelos, pero él aún no sabe ni lo que va a construir. Entonces, viene el gran problema de que no le puede informar al especialista qué es lo que va a construir, y por lo tanto genera un vacío allí, ¿no? Entonces, una de esas variables que se pueden presentar es el número de pisos, ¿no? El número de pisos, claro, si no sé ni lo que pienso construir, va a ser un problema, pues, hablar de los números de pisos. De pronto 5, no, mejor 10 quiero hacer, y qué es lo que piensa construir, y no sabe tampoco qué es lo que piensa construir, de pronto, pues, un edificio de departamentos, o tal vez un edificio para oficinas. Hay una variación en cuanto a las cargas, en cuanto a los usos, la misma arquitectura cambia dependiendo de cuál es su función. Entonces, esa información previa debe darse en estos casos, además de las cotas, ¿no? Las cotas también es sumamente importante porque puedo tener un nivel de vereda de ingreso, pero tengo una escalinata que me lleva casi a 1,20 m de altura, donde hay una recepción, y luego hay desniveles para el sótano, etcétera. Todos esos detalles lo tiene que saber para hacer la investigación, porque se supone de que usted va a diseñar las cimentaciones donde se apoyan en el terreno, ¿no? Entonces, esas cotas se refieren, las áreas que van a ocupar cada una también, ¿no? ¿Qué área, cómo ha sido dispuesto, cómo ha sido repartido? Cosas que se ven muchas veces en el anteproyecto, porque ya en el anteproyecto el arquitecto ha hecho una distribución y muestra una primera lámina de cómo es que piensa quedar la edificación.
Totalmente discutible porque en el tiempo eso puede ir variando, etcétera. Pero hay una primera idea, ¿no? Luego, la parte de la estructura. En la parte de la estructura, pues podemos ver las luces, qué elementos, vigas, techos altos, tal vez los sótanos mismos, ¿no? Que me van a generar diferentes niveles, las caras que van a transmitirse también, ¿no? O sea, son departamentos multifamiliares, entonces, mis cargas, pues, vivas no son tan severas como una empresa que va a tener maquinarias y muebles, etcétera. Todo eso es parte del proyecto, ¿no? Luego, alguna cara concentrada, por ejemplo, si hay una maquinaria o de pronto a través de una de las columnas se ha colocado en la parte alta el tanque de agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces esa columna definitivamente está transmitiendo una carga mucho mayor que la que puedo metrar de las demás columnas. O tal vez equipos de vibraciones, ¿no? Maquinarias que vibran, zarandas, grandes zarandas, ¿no? Que a veces acostumbran algunas empresas tenerlas. Todo eso son detalles de la obra que se quiere cimentar y que debe informarse. Eh, yo les comentaba que había hecho el diseño de la fábrica de Owens, Illinois, en el sur, en Lurín, y ellos no me querían dar los planos para que yo los pueda revisar sobre pretexto de la seguridad, ¿no? Lo cual me parecía muy lógico, o sea, había un proceso, pero cuando usted ya es el consultor de la empresa, pues tiene que demandar ese tipo de información, porque no puede actuar sin saber qué es lo que empiezan a construir. Ahora, esta fábrica pues tiene una distribución de un área bastante mayor, ¿no? Estábamos hablando, me acuerdo, creo, de 2.5 hectáreas. Y en ese caso, no todo era edificio, había zona de estacionamiento, zonas de jardines, zonas de seguridad que no demandan mucha carga, o de pronto también patios de maniobras, habían desniveles para los hornos, por ejemplo, ¿no? Desniveles de hornos, también estructuras pues más elevadas eran las oficinas, y la misma fábrica pues tenía ese tipo de variación. Entonces, uno no podía pues ir a hacer, hago, bueno, 5 calicatas, hago clasificación de suelo y termina el estudio, no es así. Ya en esas alturas se comienza a particularizar lo que uno va a desarrollar, ¿no? Y es un poco más exhaustivo la información. Los movimientos de tierra, por ejemplo, el siguiente punto de la obra, como que estamos viendo acá, los movimientos de tierra ejecutados y previstos. Miren, acá hay un caso interesante. Yo le estaba comentando que detrás de la avenida de lo que era la escuela de policía, la Policía de Investigaciones en Aramburú, casi a 1,5 cuadras del Paseo de la República, detrás de este edificio que ahora creo funciona otra dependencia de la policía, a unas 2,5 cuadras detrás hay un conjunto habitacional, ¿no? Hay 2 edificios muy altos, que estos edificios se han inclinado y uno está apoyado en el otro, ¿no? Y prácticamente ha quedado deshabitado, inclusive mucho antes de ser inaugurados. Entonces, en este caso, se han hecho 7 peritajes. El último, una vez más, el Colegio de Ingenieros lo hizo ya hace algunos años, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar allí en esa comisión, que era más que todo deslindar ciertas responsabilidades porque había demanda pues de los afectados alrededor, ¿no? Que se habían visto en problemas por todas estas obras. Y era un conjunto habitacional para la policía que se había construido en este área, pero curioso porque el estudio de mecánica de suelo en una condición muy, muy saludable, hace las excavaciones y llega a 2,50 m, 3 metros, y encuentra grava. Y entonces, en Lima, pues es muy fácil encontrar esta grava, la que llamamos conglomerado de Lima. Y eso pertenece pues al delta del río, que comienza
casi a la altura de Chosica, comienza el delta y se va abriendo y llega a la costa, ¿no? Y lo podemos visualizar en los acantilados de la Costa Verde. Ahí está la acumulación secuencial y cronológica de todos los materiales que se han formado desde hace cientos de años, ¿no? Y entonces ha dejado pues un remanente de un conglomerado que le da muy buena calidad a los suelos de Lima, y por eso ustedes ven, pues, si pudieran ver desde el mar la costa, verían pues los edificios bien altos en Magdalena, San Isidro, Miraflores, Chorrillos, pero se dan cuenta que cuando va su vista hacia la punta, los edificios van bajando de nivel hasta que llega a la escuela naval. Un edificio más se rescata por ahí en Chucuito, que es el de la antigua compañía de vapores y que después pasó a ser la SUNAT. Pero ese edificio está piloteado, ¿no? Entonces, eso es sintomático. Usted lo observa y se da cuenta. Algo sucede acá con los suelos de donde la gente no puede construir edificios tan elevados, ¿no? Entonces, construir sobre el conglomerado es ideal. Van, hace las excavaciones el ingeniero y entonces se encuentra conglomerado, otra calicata por allá, todo era el conglomerado de Lima y diseña su cimentación. Todavía no se inauguraba y entonces en la avenida Aramburú, que está casi a 2 cuadras y media, como le decía, hay un sardinel o una berma central, es un jardín central, ¿no? Que tiene pues sardineles peraltados, ¿no? O sea, encajona el jardincito central. Y esto se riega casualmente por esas antiguas acequias que tenía Lima, en la cual pues viene en agua, suelta agua y se abre la compuerta y el agua sale e inunda esa berma central. Se riega por inundación. Llega después el jardinero y cierra la compuerta y no pasa nada. En una de las oportunidades se olvida cerrar esa compuerta y el agua rebasa los sardineles peraltados que confina este espacio y que el agua comienza a correr por las calles de la avenida Aramburú y, como es lógico, busca la cota más baja, ¿no? Como ustedes saben. Y la cota más baja estaba casualmente en el entorno de estas edificaciones. Los propietarios que tienen vivienda de 2 pisos alrededor de este conjunto habitacional observaban de que el agua llegaba a ese lugar, estaba inundando las calles, pero entre la pista y la berma, acceso a sus casas, filtraba el agua ingresaba y seguía filtrando, y el agua seguía y no había colmatación, o sea, seguía entrando como si fuera un vaso vacío. Entraba y se secó. A los pocos días, las estructuras se inclinaron, se hundieron y se inclinaron. Entonces allí vino ya la investigación, la denuncia, etcétera, de las diferentes partes. Había que era un propietario que no quería salir del lugar. Él había invertido su dinero seguro en la compra de esos departamentos y no quería salir. Raro que dentro de una zona que se permiten este tipo de edificaciones, el suelo es bueno, todo lo que está alrededor, ¿no? Porque esto creo que es Surquillo, si no me equivoco. Hay edificios, o sea que no había ningún mayor problema. Y entonces comienza la investigación y entre las cosas que en el informe número 7 donde yo participé, hasta ahí me pongo a leer todo lo anterior, y se decía que ese lugar había sido una antigua cantera de materiales que había extraído una concretera que había en Lima en ese entonces. Estamos hablando, si no me equivoco, años 50, inicio de los años 50. Pero como Lima iba creciendo, entonces ya se vio casi dentro de los límites urbanos, se trasladó, se fue. Y dejó esa zona en depresión. Entonces, el recojo de los materiales, desmontes y basura, etcétera, en Lima, llegaba a estos límites que eran exteriores casi a la zona urbana y se vertía, se volteaba simplemente en ese lugar. Y así se fue llenando, ¿no? Y así se fue llenando estos espacios. Perdón. ¿Y qué pasó? De que llegó un momento que ya estaba casi a nivel. Entonces, pasado ese tiempo,
Dijeron que del Zanjón, cuando se construye, que era el año 66, lo que era Paseo de la República, el Zanjón que ustedes emplean, el material había ido a ese lugar. Pero si había ido a ese lugar no tenía por qué fallar, porque que bien que mal pues era un material que conglomerado y algo tenía que tener de resistencia. Claro que no era controlado, ¿no? Entonces, leía que había en ese entonces un ingeniero Morante, si no me equivoco, al que fui a buscar a su domicilio para entrevistarlo, porque vivía, ya no trabajaba en el municipio. Y él me dijo que no, que el material del Zanjón no se había llevado a ese lugar. Ese material se llevó a otro sitio, no recuerdo ahora cuál, que posiblemente de alguna construcción cercana o tal vez la parte final que quedó de movimiento de tierra se llevó a ese lugar. Y entonces comencé a entender de que efectivamente este material remanente pues había cubierto la parte superior, pero que todo lo demás había sido basura y esto pues alcanzaba más de 30 metros de profundidad. Y entonces el ingeniero viene años después, porque le estoy hablando de 66, y ya pues viene por el año 2005, y comienza a hacer las investigaciones, excava, grava de Lima. Excava al otro lado, grava de Lima. Ah, ese es el conglomerado. Y hace su diseño con el mejor criterio. Entonces, este agua que ingresó por el desborde de las bermas central de la avenida Aramburu, succionó prácticamente toda la basura porque habían mucho material desecho y generó ese asentamiento. ¿Y cómo se supo? Porque encontré un estudio que había hecho la ingeniera Maggie Martinelli en una de estas secuencias de investigación y ella llega casi a 23 metros de profundidad donde describe que debajo de esa capa de grava había basura. Restos de palos, inodoros, mayólicas, maderas, en fin. Entonces era lógico que eso iba a suceder. Entonces miren que a pesar de que se hace esa investigación, ¿cómo se puede llegar a cometer ese tipo de error? El agua activó, por supuesto, toda esta masa o esta potencia de suelos blandos con muchos vacíos y al momento que se satura, se reacomodan y toda la masa se asiente y las edificaciones también, ¿no? Entonces, eso de saber, por ejemplo, qué movimientos de tierra se hicieron en esos lugares es importante. ¿Y cómo nos dimos cuenta también de esta situación? Porque ya ahora sí podíamos emplear, recuerdo que convocamos al ingeniero, al doctor Miguel Estrada, ¿no? Y entonces, con ayuda de las imágenes satelitales, ¿no? Se pudo determinar que en los años 50, pues esto era una hondonada y había un punto mucho más profundo que podía llegar hasta 50 metros, ¿no? Y ustedes saben, con ayuda de GIS, usted puede, pues, en función de las profundidades, darle coloración y había una zona roja, circular y se iba cambiando de colores hasta llegar a la superficie. Pero actualmente todo estaba a nivel de terreno, ¿no? Entonces, hoy en día tienen ustedes una herramienta que pueden emplear también. Por supuesto que era casi imposible poder dudar de esta condición, pero se dio, ¿no? Para que ustedes tengan como conocimiento que eso puede suceder, ¿no? Entonces, cuando hablamos acá de estos movimientos de tierra, ¿no? De estos movimientos de tierra ejecutados y previstos, es importante. ¿Y quién los da? Eso lo da la gente del lugar, ¿no? La gente del lugar es importantísima esa información, ¿no? He trabajado mucho en lo que es la red vial, la carretera de muchos años. Entonces, cuando yo llegaba a un lugar a hacer un estudio, ¿no? Iba pues al kiosquito que estaba en ese lugar y en ese lugar le compraba su gaseosa a la señora, ¿no? Y entonces le decía, señora, ¿qué tal? ¿Usted cuánto tiempo tiene acá? Y entonces ella me decía, uy, yo tengo acá me casé, acá tengo mis hijos, todo. Qué bien, le digo, ¿y cuándo construyeron todos estos trabajos? ¿De dónde sacaban los materiales? Ah, yo no lo sé, pero mi esposo sí, porque él trabajó en esa obra. Entonces llama a su esposo. Y ustedes no se imaginan la información que le dan, no está escrita, ¿no? Y resulta que en ese entonces este trabajador era un obrero del lugar, se enamoró de la chica y se casaron y se quedaron a vivir ahí. Y ya el obrero se quedó en el lugar.
Entonces, esa información es valiosa. Muchas veces ha sucedido en la búsqueda de canteras, por ejemplo, ¿no? ¿Y de dónde sacaban el material? Nada, eso lo sacábamos de acá, y hay arena, piedra, así que tal lejos. Vamos, vamos, ya, y se sube a la camioneta y nos internamos salimos pues del eje y encontramos la cantera, y esas son cosas que él las conoce, o sea, la información del lugareño es sumamente valiosa. Y en algún momento le voy a contar otro caso de la zona de Rioja, en la cual pues ingenuamente estábamos haciendo unos diseños hasta hicimos lo mismo, o sea, ir a tomar unas galletas, una gaseosa en los kiosquitos que hay o en las casas que tienen su tienda habilitada, y ellos le dan muy buena información, ¿no? Entonces, esa información, pues, ¿quién se iba a dar cuenta de esto? ¿No? Era todo un problema saber qué movimientos habían en el lugar y todo ello, ¿no? Bueno, después vamos a ir retomando porque hubo otro caso en San Juan del Lurigancho, en la construcción de un colegio. Salió también el noticiero y todo eso. Bien, luego ya viene entonces en estos casos, ¿no? El programa de investigación que recomienda esta norma, ¿no? Es un programa de investigación mínima, ¿no? Para hacer el estudio de suelos, donde ellos pues hacen una primera recomendación de lo que se debe hacer. Y la norma tipifica la estructura de tal manera de que le da una recomendación, una calificación, y con esa calificación, más adelante la norma lo retoma para decirle qué tipo de excavaciones y cuántas debe hacer, ¿no? Entonces, este cuadro es interesante en la norma de 050 porque le está indicando acá, ¿no? Le está indicando el tipo de estructuras. Y de acuerdo al tipo de estructura, por ejemplo, una de las más conocidas puede ser, por ejemplo, los muros portantes, ¿no? De albañilería, o pórticos, que son las edificaciones también. ¿Y qué es lo que le da? La distancia mayor entre los apoyos, o sea, entre columna y columna, la luz, ¿no? Le está dando la luz. Entonces aquí menos de 12 metros, menos de 12 metros, menos de 10 metros, en fin. Y basado en ello, ¿no? Basado en ello, le pregunta, ¿y cuántos pisos va a tener la edificación, ¿no? Entonces va a tener más de 12, menos de 3, entre 4 y 8. Y entonces, con un ingreso en dos ejes, ¿no? Usted tipifica la estructura. Entonces, el tipo de la edificación es tipo A. ¿Y por qué le digo esto? Porque más adelante, si la obra es A, usted debe hacer tal y cual trabajo, ¿no? Es lo que trata de establecer la norma. Pero es la forma, ¿no? Caso especial son los tanques de agua, ¿no? Los tanques de agua, aquí que lo vemos en la parte inferior, ¿no? Los tanques de agua, ¿no? Son, por ejemplo, si es menos de 9 metros es tipo B, y si es más de 9 metros tipo A, o sea, los califica así. Esto es importante porque cuando usted va redactando, también, ¿no? Va a redactar lo mismo, ¿no? De acuerdo al tipo de estructura, colocar pórticos y muros de concreto, etcétera, con luces menores de 10 metros, con pisos de entre 4 y 8, se tipifica como C. Toda esa redacción sale de ahí. Usted está haciendo una réplica, un repaso, o va tras las huellas de lo que va redactando. Es muy útil esto, ¿no? Porque uno de los grandes problemas es que yo hago todos los diseños, pero no sé cómo redactarlo, ¿no? O no sé por dónde comenzar en buena cuenta. Esto le ayuda también para ese proceso. Ahora bien, aquí están, por ejemplo, otro tipo de información que puedan servir como usos anteriores, que ya lo hemos visto, terreno de cultivo, ¿no? Lo que le había mencionado. El caso de esta depresión donde se rellenó ahí en la zona por Aramburú era un caso de una cantera, porque la cantera era empleada por este fabricante de concreto y explotaba el material para producir agregados y qué sé yo, ¿no? Cuando es una minería. Y acá es importante que les comente otro detalle que le hablaba, que es lo que sucedió en la zona de San Juan del Lurigancho, donde había una tunelera